Hola, bienvenidos a este podcast, tu podcast, Una Pausa con Café. Para nosotros es un gusto estar aquí conectados, transmitir, crecer, compartir lo que primero nosotros hemos vivido, ¿verdad, Preciosa? Bienvenida. Muchas gracias, mi amor. Gracias por este tiempo. Me encantan los días de podcast. Pero, ¿sabes? Acabas de decir algo. Me entusiasma mucho porque antes de venir a hablar, el Señor primero nos ha hablado a nosotros. Exacto. Y el tema de hoy, el Señor ha retado mucho mi vida. Así que estoy emocionada de poder hablar el día de hoy de este gran tema. Sin duda alguna hemos sido retados, hemos sido ido renovando nuestro pensamiento, Así ¿verdad? es. Para llegar a ver las cosas como Dios las ve. Y hoy queremos compartir este tema, es no te enfoques en tus gigantes y verás cómo Dios habla a tu vida y serás transformado y llena de la presencia de Dios ahí donde estás. Amén. Quédate y estamos listos, ¿verdad? Listos. Abróchese los cinturones y vamos a nuestro podcast. Ok, el tema es no te enfoques en tus gigantes. Y vamos a leer Número capítulo 13. Es una historia muy interesantísima. Desde la primera vez que yo lo leí, te puedo decir allá por el 2003, 2004, me recuerdo que leí esa historia. Y desde la primera vez que la leí, impactó mi corazón, porque trae mucha enseñanza. Trae mucha enseñanza. Recuérdate que en esos tiempos ya andaba el pueblo de Israel en el desierto. El desierto que muchos le temen, ¿verdad? Que nadie queremos ese desierto, ¿verdad? Pero tan necesario, ya lo vamos a ir aprendiendo. Sumamente necesario. Sumamente. Todos tenemos que pasar por uno o por varios desiertos. Sí, un Moisés que va a la cabeza del pueblo de Israel, un Moisés que me da tanta enseñanza, ¿verdad? Tanto que aprenderle a ese líder. Pero me impacta que una de las cosas que él venía preparando eran líderes dentro del pueblo, ¿verdad? Fueron preparando líderes para que lo ayudaran a administrar al pueblo, ¿verdad? Exacto. En medio del desierto. Exacto. Y se topan con una tarea en este capítulo. La tarea muy interesante que era, vayan y vean la tierra que les he prometido que les voy a dar. Así es. Bueno, yo creo que antes de indagar ahí, tú dijiste algo. Moisés, un líder que tenemos mucho que aprenderle, mucho. Y creo que va a ser muchos temas que vamos a poder hablar de él. Pero viene Moisés de haber oído consejo, de haber oído en separar grupos y poner líderes. Ese fue el primer consejo que él tomó. Y luego, como sabiamente él vivía en decir, tengo que poder aprender a delegar y aprender a confiar, haz esto que tú decís. Claro. Manda a conocer la tierra prometida, pero aprende a confiar. No va él, porque muchos líderes dicen, lo hago yo porque si no, no lo hacen bien los demás. Pero no, Moisés desde ahí vemos que era un buen líder. Comienza teniendo confianza en su equipo. Es que tenía que hacerlo, tenía que preparar los líderes porque ya no se daba abasto él, claro, ¿verdad? Y él no podía descuidar la presencia de Dios, que era lo importante acá, y tenía que llevar al pueblo ordenado. Entonces creo que desde ahí vemos a un Moisés muy sabio, ¿verdad? Total. Muy sabio, y empezó a preparar a su gente, pero no solo prepararlos físicamente o en tema de orden, organización, sino que los empezó a preparar en tema espiritual, porque vemos que a un Josué aún le cambia el nombre, ¿verdad? Para mí eso fue algo que fue como un clic que hizo en mi mente, porque yo no sabía eso. Yo había leído la historia, no me recordaba, pero yo no sabía que él se llamaba Oseas y que él le dice, a partir de ahora te vas a llamar Josué. Y estudiando la palabra, Oseas significa salvación, pero Josué significa Dios salva. O sea, ¿qué tan importante para Moisés venir y antes de mandarlo a esta travesía, a este proyecto, decir, quiero que tengas claro
que el que salva es Dios. ¿A quién le damos la honra, verdad? ¿A quién le vamos a dar la honra? Claro. Pero fue en el momento exacto. Lo mandó a un gran proyecto, pero antes le habló a su corazón. A su corazón, a su verdad, a quién es él, a su propósito. Exacto. Qué buen líder, qué buen líder. Es que en todo sentido creo que él tuvo tiempo para trabajar con estos líderes, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, ¿cuál fue el proyecto? ¿Cuál fue el porqué de que inició esto, verdad? ¿Cuál es la razón de enviarlos a esa tierra? Y quiero que veamos en el versículo 19 de Números 13, dice, averigüen si la tierra en que vive es buena o mala, y sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril, y si tiene árboles o no delante. Traigan algunos frutos del país. Esta es la temporada en que maduran las primeras uvas. Ok, entonces estaba bien claro la tarea. Sí, estaba súper claro lo que tenían que ir, ¿verdad? Moisés lo que quería era un detalle exacto de lo que iba a representar la tierra que tanto habían anhelado y que tanto Dios les había hablado antes de salir de Egipto. Exacto. Él dio instrucciones claras. Dice a dónde tienen que ir, a qué van a ir y qué quiere que le traigan respuesta. Exacto. Creo que otro tema del liderazgo y también de la gente que le sigue, el ser obedientes, ¿verdad? Totalmente. Entonces, otro check para Moisés. Un like a su liderazgo. En total eran 12 líderes los que iban, ¿verdad? 12 líderes, sí. Y entonces, bueno, se van en la historia, ¿verdad? Se van a la tierra, dice que llegaron a lo más alto, a las montañas. Y bueno, después de un tiempo regresan con el informe. Para todo esto te imaginas el pueblo en esa emoción, en esa espera, en esa paciencia. Y así que estaban esperando ese informe. Exacto. Estaban esperando esa noticia para saber qué es lo que tanto Dios les había hablado. Exacto. ¿Qué es esa sorpresa que les tiene Dios? O sea, que no estaban tan lejos ya de la tierra prometida. No, se me hace regresaron que no. A los 40 días. Imagínate, estaban cerca. Exacto. Estaban cerca. Pero entonces dice, en el versículo 27, este fue el informe. Fuimos al país que nos enviaste y por cierto que ahí abundan, eso me encanta, que lo primero que hablan, ¿verdad? En otra versión dice, ahí fluye leche y miel. Y aquí pueden ver sus frutos. Dice que traían un racimo de uvas, ¿te imaginas? Eso te iba a decir. Cargado entre 2 personas, ¿te imaginas? Dice que se encontraron un racimo de uvas y lo tuvieron que poner en una estaca para poderlo cargar entre 2 personas. Y yo me ponía a pensar, un racimo de uvas. Yo he comprado racimos de uvas y hemos comido y lo puedo agarrar con mis 2 dedos. El racimo. Claro. Ahora imagínate una de 2. O las uvas eran de un tamaño o era un racimo con muchas uvas, cientos de uvas. Que de la misma manera nos dice provisión y nos dice abundancia. Pero para que lo tengan que cargar 2 hombres, no me cabe en la mente qué tipo de racimo era. Fíjate que hasta cuesta entender porque hoy en día tanto el racimo de uvas como el que fluya leche y miel. La miel cuesta conseguir la miel pura, ¿verdad? Y muchos se dedican a producir la miel, tanto la leche, ¿verdad? Y ambas tienen su cuidado. La vaca tiene que tener su cuidado, tiene sus temporadas, etcétera, ¿verdad? Igual es con la miel. Entonces, desde ahí vemos que pareciera que habla de un lugar donde, aún sin que lo cultiven o le dediquen tanto tiempo, hay una provisión constante, porque dice, fluye leche y miel. O sea, no dice es por temporadas. No, aquí lo que me dice es que hay abastecimiento constante. Y ahora, por ejemplo, la leche, si te dice que fluye leche, es que no es solamente que una pequeña vaca vaya a salir, es que me dice que hay muchas vacas. Sí, te imaginas las cantidades de vacas. Entonces, que hay. Y si hay vacas, hay flora, porque tienen que comer. Entonces, exacto. Solo lo que te está diciendo aquí la Biblia es la abundancia de todo que había en el lugar. Totalmente. Y ellos llevaron una pequeña muestra. Aquí traemos un racimo que tuvimos que cargar entre 2. Entonces llevaban muestras. Totalmente. Entonces, ya vemos que ahí van bien, ¿verdad?
entregando el informe a Moisés, van bien, empezaron bien. Hasta ahí va bien, hasta ahí va Pero bien. de ahí vemos que hubo un grupo, ahí ya se separa un tal Caleb y el Josué que mencionaste, ya se separan ellos y se quedan 10 hablando. O sea, era la mayoría. Sí. Tristemente. Es que fíjate que aún esto se compara con nuestra realidad hoy. Sí. Entonces, 10 empezaron a hablar lo negativo. Ahí empiezan a hablar lo negativo. Empiezan a hablar de los guerreros que estaban ahí adentro, empiezan a hablar de lo malo que puede representar para el país, para Israel, para ir a pelear por esa tierra, porque eran gigantes, eran muy fuertes, eran guerreros. Pero antes de entrar tanto en ese detalle de la negatividad de estos 10 personajes, dice en el versículo 30, Caleb hizo callar. Mira qué interesante esto. O sea, la seguridad de Caleb. Y dijo, estos me van a arruinar lo que estamos tratando de venir a inyectar al pueblo, la fe. Sí, sí. La fe. Estamos hablando que, hablemos números, el 88% que fueron tenían malas noticias. Ajá. Y el 12%, que son los 2 hombres, ¿verdad? De los 12, para ellos fue, nos van a votar nuestro plan. O sea, porque Sí. yo vi bueno. Y Caleb, pero ¿sabes qué? Lo que me gustó fue que él los manda a callar. O sea, llega un momento en que no fue como, ay, pobres, los voy a hacer quedar mal por mentirosos. No, o sea, él dijo, tengo que callar. ¿Por qué? Porque la voz de desánimo hay que hacerla callar rápido, porque si no llega rápido a los corazones. Totalmente. Él sabía que esta negatividad iba a destruir el ánimo o la poca fe que podía haber en el pueblo. Exacto. Y los iba a distraer de la verdadera bendición. Muchos hablan y hacen referencia. ¿Qué tenemos que ser? ¿Hombres de fe o hombres realistas? Para mí de fe. Por supuesto, es que la fe no omite la realidad. Exactamente. Y eso es algo que hay que remarcar en este punto. Exactamente. Lo que pasa es que cuando te pone las gafas de la fe, así lo vamos a mencionar hoy, las gafas de la fe, lo que le es más valor, más importancia y más peso a lo que Dios habla respecto a la realidad o a nuestra realidad, digamos. Exactamente. Fíjate que ahorita lo estás diciendo y se me viene a la mente algo. Somos personas de fe, que no omitimos la realidad. Por supuesto. Pero tiene más peso y más valor nuestra creencia. Totalmente. Por ejemplo, yo tengo, un día amanezco con un dolor de cabeza. Yo no voy a negar que tengo un dolor de cabeza, porque ahí está, me está molestando. Pero no lo abrazo y no digo, bueno, hoy me toca tener dolor de cabeza, porque ahí está, tengo mi dolor de cabeza, hasta le ponemos pronombre, tengo mi dolor, tengo mi enfermedad. Mi gripe. Dice. Ajá, entonces creemos tanto en eso, pero no quiere decir que vamos a negar algo. Por ejemplo, yo digo, tengo dolor de cabeza, pero sé en el nombre de Jesús que Él me puede sanar. Totalmente. Y dice la palabra que donde impongamos manos Él sanará. Entonces yo soy obediente y esa es mi fe. No estoy negando un dolor de cabeza, pero sí le doy más peso a lo que Dios dice. Y eso estaba haciendo Caleb. Totalmente. Es que Caleb dijo, yo callo las voces negativas y escucho la voz de Dios. Y si Él dijo que nos iba a dar esa tierra, Él nos la va a dar. Amén. Y fíjate que es interesante, porque muchas veces le damos más volumen a la voz negativa. Sí. Y luego queremos que nos aliente Dios, que nos anime Dios. Exacto. Porque me siento desanimado, desgastado, triste o deprimido. Exacto. Pero Caleb dice que empezó callando las voces negativas. Y luego dice, subamos a conquistar esa tierra. Ya ni dio tanto detalle, ¿verdad? No Solo dijo, ya ya sabemos que es una tierra rica, que fluye leche y miel. Yo me lo imagino así, porque no hay tanto detalle, pero ríos corriendo en medio de esa los tierra. Colores, verdes, de colores, todas las tonalidades claro. de verdes, árboles de todos los frutos. Así me lo imagino, ¿verdad? Y ellos venían de salir de un desierto. Ajá. ¿Te imaginas lo que vieron? No solo eso. De estar en esclavitud. Exacto. Imagínate cuántos años de estar en esclavitud, más luego el el desierto. Y entonces decía, ¿por qué voy a regresar? Claro. Si Dios ya lo prometió, vamos. Y dice, vamos a conquistar esta tierra, hombre, estoy seguro que podemos hacerlo. Ajá.
Para Caleb no había ninguna duda que él podía conquistarlo. Ahora, veamos el punto. Cuando Dios te promete algo, el ser humano normalmente dice, gracias, ¿verdad? Lo acepta. Pero en el momento que lo acepta, lo procesa. ¿De qué forma lo procesa? Dice, ¿será que yo tengo los recursos para lograr eso que Dios me está prometiendo? Exacto. ¿Será que yo tengo las habilidades para eso que Dios me está diciendo? Más si un profeta vino y te lo dio, ¿verdad? Y dices, tal vez se equivocó. No era yo. Dio una palabra errónea. Tal vez fue mi imaginación. Fue mi mente. Me estoy engañando. No, eso no es para mí. ¿Será que tengo la capacidad? ¿Será que es el tiempo? ¿Será que podré? No se habrán equivocado. Más si hubo un profeta que fue el que te dio la palabra y dice, no se habrá equivocado, no era el de la par. Porque a mí. Y es interesante porque Caleb no se fijó en quién era él o quién era el pueblo. El pueblo de Israel no era un pueblo guerrero, seamos sinceros. ¿Sí? Ni quizás no estaba bien, no llevaba herramientas para pelear, armas para pelear, no eran guerreros, no llevaban armaduras, iban cargados con niños, con animales, o sea, no era un pueblo listo para pelear. Pero era un pueblo que era conocido por quien los acompañaba. A los alrededores no decían, son grandes guerreros, decían, el Dios de Israel siempre los salva. O sea, por eso eran conocidos. Ok, pero entonces ahí viene Caleb, que procesa la información que Dios dio de una forma correcta. No es con mis recursos, no es con mi fuerza, no es porque somos el pueblo guerrero, el pueblo poderoso, es porque Él está conmigo. Así es. ¿Verdad? Y eso es lo interesante de estos personajes, ¿verdad? Esa es la fe. Él sabía cuál era su realidad, pero Caleb no estaba viendo su realidad, estaba viendo la realidad de Dios. Totalmente. Entonces para Caleb era, ¿por qué se están fijando en lo que no se tienen que fijar? Totalmente. Pero si hay algo que me gusta de Caleb es cómo interviene y dice, antes de que estas voces sigan bajando la fe y el ánimo del pueblo, tengo que entrar a hablar. Porque si no me van a bajar el ánimo y no vamos a ir. Sí, y fíjate que viene Caleb y Josué, y de una forma u otra, ellos habían visto lo mismo que los otros. Sí. ¿Sí? Tanto los 10 como ellos dos habían visto lo mismo. Exacto. Solo que su enfoque había sido las bendiciones que iba a traer el poseer esa tierra. Exactamente. No tanto en las limitantes, no tanto en lo complicado, no tanto en los guerreros, sino en la bendición que iba a traer. Pues si Dios te dijo que te lo iba a dar. Totalmente. ¿Quién es el que se iba a encargar de las limitantes o de los problemas? Exacto. Pues Dios. Este ya es problema de Dios. Pero sí, no sé si ya lo leíste, pero te das cuenta que lo que ellos hablaron también dice que exageraron. Y entonces a eso voy ahorita. Cabal, tocaste ese punto. Porque en el versículo 31 dice, pero los que habían ido con él respondieron. O sea, aquí a los otros 10, ¿verdad? Ajá, sí. Así como, no escuchen a este. No se quedaron callados, no obedecieron. No podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir, a regar entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Entonces vemos que habían visto lo mismo. O sea, los 12 vieron lo mismo. La perspectiva comienza a cambiar entre 2 y 10, ¿verdad? Pero estos 10 comienzan a mentir. Totalmente. Porque su miedo hace que tengan que inventar cosas para hacer que los demás tampoco quieran. Pero imagínate el nivel de miedo que llegaron a tener. Sí. ¿Cómo te puedes llegar a bloquear? Porque me imagino que si habían sido escogidos por Moisés, o sea, estos 10 no tampoco eran malos, pues. No, eran líderes. O sea, eran son líderes personas que tienen valores. Exacto, que tienen un seguimiento de personas porque decía que eran líderes de diferentes tribus. Entonces, no eran cualquier persona las que fueron con ellos. Una pregunta. ¿Te imaginas el nivel de miedo que ellos tenían en este momento? ¿En algún momento has tenido un miedo tan grande que te está empezando a controlar tus emociones? Sí, sí me ha pasado. Sí me ha pasado. ¿O tus pensamientos? Número 1, pensamientos. Es que con un miedo que tú dejes que hilvane en una aguja, o sea, se comienza como una bola, ¿no? Lo poderoso que puede ser el miedo, ¿no? El miedo es poderoso y aparte es que también el miedo te comienza a hacer las cosas más grandes. A mí me llama la atención, hace unos años yo oí esto y aprendí, es que naturalmente la mente es negativa.
es catastrófica. O sea, tú comenzás a pensar cosas malas naturalmente. Claro. Y dice la ciencia que generalmente el 95% de estos pensamientos no son reales, solo el 5%. Pero le creemos, o sea, porque naturalmente somos catastróficos. Y a mí me ha servido mucho esta información porque cuando comienzo a pensar mal, rápido recuerdo, no, el 95% esta la está creando. Claro. Tengo que calmar. Pero sí me ha pasado. Me paralizo y no quiero hacer algo por miedo. Fíjate que a mí me pasó. Te preguntaba porque en algún momento a mí me pasó. Cuando estaba cerrando la universidad, estaba por graduarme. Y recuerdo que tuve que enfrentar un examen privado y lo perdí. Lo perdí. Y tú sabes que para mí el hablar en público para mí era un gigante. Ajá. Era un gigante. Y para mí me ocasionaba mucho, me controlaba mentalmente, emocionalmente. Yo evadía hablar en público en la universidad con los amigos. Yo siempre andaba esquivando eso, yo no quería. Y había mucha inseguridad en mí, había muchos paradigmas. Y ese examen era público, era hablado. Y entonces yo sabía que había perdido ese privado debido a mi miedo de exponer un tema al público. No porque no lo supiera, el tema, sino a mi miedo. Y me recuerdo que en eso llegaron esas voces negativas que para eso, en nuestros países, tristemente, ¿verdad? O en nuestras sociedades, se prestan. Son muchos los que hablan negativo. Es que el porcentaje ya no lo dijo la Biblia. Ajá. Siempre es mucho más grande el porcentaje de las malas voces que las buenas. Ay, Sergio, como que esta no vas a salir. Y si perdés, en esa universidad no te vas a poder graduar. Te tenés que ir a graduar a otra universidad. Y no sé qué. Y me empezaban a hilvanar toda la situación. Y mi mente empezó a escucharlos. Y me recuerdo que ya era un miedo tan grande que no me dejaba dormir. Yo entonces me levantaba a leer. Y yo decía, esto me lo sé. Yo sabía que era mi inseguridad, ese miedo y más todo lo que estaba escuchando, ¿verdad? Y yo todavía empiezo a pensar, bueno, si no busco otra universidad y veo dónde me gradúo, veo qué hago, porque está en mi meta graduarme de la universidad. Y recuerdo que el día del privado yo llego casi que sin dormir, tú te recuerdas, me acompañaste ese día y tú me diste muchos ánimos, pero dentro de mí mis pensamientos estaban luchando entre una fe y un miedo de que iba a fallar, que qué iba a pasar si fallaba. Las ternas fueron las más complicadas, no me lo esperaba que fueran las más complicadas, yo pidiéndole a Dios que fueran las más fáciles y se presentan las más complicadas. ¿Y qué sucede? Después de enfrentar un difícil examen, un complicadísimo, me recuerdo que a medio de ese examen me hacen una pregunta súper complicada y dentro de mí entró esa duda y me dijo, Sergio, perdiste, de esta ya no sales. Pero fíjate, son esos dardos del enemigo que te quieren destruir, te quieren paralizar. Pero Dios en ese momento, un ángel envía un dardo positivo de fe, ¿verdad? Un pensamiento, me gusta más esa palabra, y dice, Sergio, no lo dudes, tú puedes. Y en ese momento mi mente se libera y doy la respuesta que me estaban solicitando. Y bueno, gracias a Dios, gracias a Él, ganó el privado y me logró graduar de la universidad. Para mí fue haber vencido un gigante ese momento. Pero leyendo esta historia, me recordó a ese momento. Porque a veces los mismos miedos nos hacen envolvernos tanto que hasta nos hace ver las cosas más exageradas de lo que son. Eso, y aparte que te paralizas del miedo viendo tu gigante, el gigante que te da miedo, que no ves lo que está a la par que es bueno. Todo lo bueno que te puede traer, ¿no? No lo logras ver. O sea, si no tenemos esa ayuda de Dios, el ser humano tiende a ver lo malo. ¿Por qué crees que las revistas y los periódicos son amarillistas? ¿Por qué tienen que cargarse de malas noticias? Porque es lo que vende. Totalmente. Yo recuerdo que en Guatemala había un periódico, yo creo que ya no existe, pero en aquel tiempo era poco texto. Eran fotos, pero no eran las fotos típicas de un periódico normal. O sea, si había un muerto salía con sangre, con lo que tuviera. ¿Pero por qué? Porque era el que más vendía. Porque así es el ser humano. Y tendemos a ver las cosas malas. O sea, yo recuerdo que una de tantas veces que me dieron notas a mí,
me dan las notas, yo estaba muy feliz por 2 o 3 materias y recuerdo que le doy las notas a mi papá y mi papá ve y no mira las 3 que yo había subido, ve una que era más baja y me dice, ¿qué pasó con esta materia? Tenés que subirla. Y para mí fue, pero no vio las otras 3 que subí. Y yo me recuerdo que para mí fue como, sin querer uno va aprendiendo esos patrones. Y hoy por hoy, esa experiencia a mí me sirve para cuando quiero decir algo que está mal, digo, deja de estar enfocándote en lo malo cuando hay muchas cosas buenas a la par. Y yo recuerdo que esa vez después mi papá me habló y me dijo, mira, mija, discúlpame que me fijé en esto. Cuando mira, subiste en esto, subiste esa. Entonces ya se fijó, pero tendemos a ser así. Vemos lo malo cuando a veces lo bueno a la par es muy grande, pero nos fijamos en lo malo. Nos limita, ¿verdad? Nos limitamos rápido. Pero fíjate que mira cómo dicen ellos, decía que en el versículo 32, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Exageraban para mal. ¿Dónde has visto eso, pues? Sí. ¿Verdad? Hoy en día tal vez en Hollywood lo vemos de una película, ¿verdad? Sí. Pero la realidad no es esa, están exagerando. Y dice, y los hombres que ahí vimos son enormes, hasta vimos a los gigantes anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas. Y así nos veían ellos a nosotros. Pero aquí, decirlo. Si ellos iban de espías, ¿cómo dicen ellos que ellos los miraban como langostas? A ellos nunca los vieron. No los vieron. Pero fíjate que el tema aquí es que, primero, tus miedos te hacen ver cosas que no son reales. Y segundo, te hacen imaginar panoramas. Suposiciones, te da suposiciones que nunca van a pasar. Exacto. Nunca van a pasar. Pero como estás tan enrolado en eso, crees que todo es real. Crees que todo es real, ya tu realidad es esa. No, y aparte te creas escenarios. Porque ellos estaban creando escenarios de que los tragaba. Y luego estaban creando escenarios de lo que pensaban los otros. Hay muchas personas que por miedos, por gigantes que no han vencido, piensan que los demás están pensando algo de ellos. Y esto ha de estar diciendo esto de mí, este ha de pensar esto de mí. Y son cosas personales. El otro tal vez ni está pensando eso, pero nosotros suponemos. Sí, y fíjate vos que la gente, el pueblo, se dejó llevar por estos días, puedes creerlo. Porque somos amarillistas. Puedes creerlo que el pueblo, en vez de escuchar a esos dos, escucharon a los 10. Sí, lo creo. ¿Verdad? Y dice que el pueblo se empezó a levantar a tal punto que ya querían matar a Moisés y a estos líderes, o al líder, a los positivos, a Josué y a Caleb, ¿verdad? Y también a Aarón, en ese momento. Y ya tratando de levantar un líder para que lo regresara a Egipto. O sea, imagínate, era tanto el miedo que preferían regresar a la esclavitud. O sea, qué nivel de miedo, ¿verdad? Qué nivel de miedo. ¿Y cuántas bendiciones de Dios hemos dejado ir porque el miedo nos abraza? Porque muchos ya hacen el miedo su fiel compañero. Sí. Con aquel que se amanecen y con aquel que se acuestan. Sí. Y ya viven en rotundo miedo. A mí no me gusta hablar con personas miedosas, no sé a ti. A mí no me gusta. Y de verdad, y se los digo con todo el corazón, tenemos que ser personas que llevemos buenas noticias, no malas noticias. De esas abundan. Allá afuera hay miles de personas que les encanta llevar malas noticias y generalmente con las malas noticias, como dirían en nuestro país, les encanta echarle salsa a los tacos. Le agregan porque quieren ser todavía más exagerados. Pero tenemos que ser las personas que llevemos buenas noticias, que llevemos palabras no solo de aliento, sino que de verdad, la realidad celestial. Totalmente. No me gusta hablar con gente negativa, no me gusta. Fíjate que yo era de los que, cuando Dios me hablaba de hacer algo, o Dios me prometía algo, yo me emocionaba tanto, ¿verdad? Me emocionaba tanto, y yo se los empezaba a contar a mis amigos, a personas X, y Dios me dijo, y fíjate que empezaba la gente, ay no, Sergio, ¿cómo va a hacer eso? Le va a ir mal, las cosas se le van a derrumbar. Exacto. Y me empezaban a hablar todo lo negativo, y yo dentro de mí pensaba que la persona de igual forma iba a aceptar, a ver mi realidad. Y en ese momento, cuando Dios me dice algo, yo lo tomo según la realidad de Dios, no la mía. Entonces yo llegué, en ese momento pensaba que la persona que le estaba transmitiendo tenía la misma realidad. Pero en ese momento me daba cuenta que la persona empezaba a hablarme todo lo negativo, todo lo malo. Y empezaban a bajar mi fe, a desmayar mi fe. Y yo decía,
Y luego ya pensando solo, yo decía, ¿por qué le conté a esta persona? ¿Por qué cuento algo que Dios me dijo a mí? Y entonces opté por callar muchas veces o escoger bien a quién le iba a contar, a aquellas personas de fe, aquellos que me inyectan la fe, aquellos que me dicen, sí lo puedes hacer, si Dios te lo prometió, lo vas a ver cumplido, ¿verdad? Y entonces empecé a ser más cauteloso con ese tema, a cuidar la palabra que Dios te da. Así es. Yo creo que ahí vienen las dos vías. Nosotros ser personas que hablamos verdad, que hablamos buenas noticias y que hablamos positivo. Y también tenemos que ser sabios en frenar todas aquellas malas noticias, aquella voz que no se relaciona con las verdades de Cristo y poder saber escoger qué hablar. Porque si no es muy fácil escuchar a aquellos que van negativo y que comienzan y le agregan y uno comienza a sentir que de repente los gigantes que para ellos son gigantes, comenzamos a verlos nosotros también, cuando a veces no los mirábamos, no habíamos visto esos gigantes en nuestra vida. Entonces, yo creo que para ir cerrando es cuáles son nuestros gigantes y no los veamos, no les pongamos atención, veamos lo que Dios dice. Porque sí tenemos gigantes, todos tenemos algún gigante. Es que gigantes, nosotros como seres humanos limitados, hay muchos gigantes. Pero si estamos enfocados en todos los gigantes que tenemos, ya no hacemos nada. Exacto. Quedémonos sentados. Exacto. Entonces, yo creo que los gigantes es más claro, ¿verdad? Puedes decir, mi gigante se llama economía. ¿Sí? Mi gigante se llama enfermedad. Mi gigante se llama sociedad. Mi gigante se llama política. Delincuencia. Mi gigante se llama delincuencia. Mi gigante se llama... infertilidad. Familia. Infertilidad. No, si los gigantes creo que cualquiera lo puede definir muy claro cuáles son los gigantes que tiene que enfrentar. Pero yo te puedo decir algo con toda la seguridad y a los amigos también se lo puedo transmitir. Pueden ser gigantes, pero jamás más grandes que Dios. Jamás, jamás. Así es. Y como Dios dice, y de verdad que para mí leer esto fue lindo, volver a encontrar esas joyas de parte de Dios, porque Dios dice, ¿hasta cuándo? Cuando les he dado milagros, les he dado pruebas de mi poder, ¿hasta cuándo van a seguir dudando de mí? Y mira qué triste porque, ¿qué sucede con el pueblo? A causa de que no creyeron, Dios dice, no están listos. No van a ir. No van a ir. Y regresan al desierto y están dando vueltas por muchos años más a causa de que no creyeron. Así es. ¿Cuán importante es poner tus ojos en Dios? ¿Cuán importante es dejar que Él alimente tu fe? Escucharlo a Él. Escucharlo a Él. Y uno a uno esos gigantes van a ir cayendo. Eso es lo que yo me digo a mí mismo. Sergio, uno a uno esos gigantes van a ir cayendo. ¿Y por qué van a ir cayendo? Porque son para la gloria de Dios, para que Dios sea exaltado. Amén. Para que Él sea glorificado. Hay un versículo que yo lo repito en mi cabeza y dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Y justo es aquel que cree, porque sabe depender de Dios. Y creer que Él es fiel. Y cuando ya empezás a alimentar esto, te das cuenta. Este no es gigante, pues. Y te va animando para seguir botando gigantes. Así es, así es. Qué lindo, la verdad es que lindo. Y la pregunta es, ¿nos estamos enfocando en los gigantes o nos estamos enfocando en el mayor de todos, que es Cristo? Él está con nosotros. Él puede hacer polvo cualquiera de nuestros gigantes y enseñarnos a nosotros a batallar y a vencer. Y la verdad es de que yo hoy decido algo. Hoy yo quiero ser como Josué y Caleb, que miran la verdad de Dios. No son negativos ni se enfocan en aquello que, número uno, a veces no es cierto. Pero lo que sí es cierto es que de la mano de Dios cualquier gigante se hace trizas. Amén. ¿Cuáles son tus gigantes? ¿Cuáles son esos gigantes que te ha tenido paralizado todos estos años? No importa el gigante que tengas que enfrentar, para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para aquel que cree en Él, dice la Biblia. Y si hay algún gigante que te ha tenido paralizado, ve y ponlo delante de Dios. Estoy seguro que Él va a derribar ese gigante. Amén. Y te va a llevar a ver esa victoria. Así que estuvo increíble el tema. Así es. La siguiente semana continuamos con este tema. Hay una continuación ahí.
donde vamos a seguir aprendiendo cómo caminar en fe con Dios y a derribar esos gigantes. Y por supuesto, siempre prepara un cafecito para estar pendiente de Pausa con Café y no te olvides de compartirle, darle like a nuestra página, síguenos, compártelo con aquellos que lo necesitan. Y también que sé comenten. Que será de bendición. También comenten qué tema les gustaría que tocáramos, que habláramos. Para nosotros va a ser un gusto poder leerlos como todas las semanas. Así es. Dios los bendiga y estamos en comunicación.